Dice la Escritura: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hace algunos versículos le traje la enseñanza de la definición del original griego de la palabra fe, que es la certeza y la convicción. Amén. Y eso va más allá. La Biblia nos enseña que fe es un elemento. Amén. Aunque Hebreos 11 habla de la fe y aunque está plasmado en la Biblia, ¿ok? La fe no necesariamente es fe en Dios. Hay gente que cree en sí mismo. Los ateos creen en algo, amén, solo que no creen en Dios. Es decir, ellos echan a andar su fe para creer en algo. Todos creemos en algo. A veces crees en personas, crees en amigos, crees en alguien, amén, amén. Pero la fe que habla Hebreos 11 nos motiva a creer en Dios, porque después de esta definición de fe viene una lista que por muchos es conocida como el Salón de la Fama, el lugar donde están todos los trofeos de los equipos, ¿ok? Después de este versículo comienza el Salón de la Fama y comienzan a hablar de Abraham, de Sara, de los hombres y mujeres, que por la fe triunfaron usando ese elemento, ese regalo de la fe. Amén. Hoy en día, y desde siempre, pero hoy en día creo yo que esto se ha aumentado, que el enemigo está lanzando, y cuando digo el enemigo me refiero a nuestro enemigo Satanás. Dile al que está al lado: tienes un enemigo. Recuérdale, dile: no soy yo. Nuestro enemigo Satanás, estoy seguro que en los últimos tiempos, amén, se ha dedicado a sacar su mayor arsenal. Todos los dardos que le han funcionado por años. Ahora que tuve la oportunidad de estar predicando en Italia, en Sicilia, la isla de Sicilia, ese lugar hermoso, amén, me di cuenta, le compartí yo el jueves o el domingo pasado, no sé. Me di cuenta que son las mismas estrategias que el diablo ha estado usando desde siempre. Desde siempre las mismas estrategias. Cuando me senté con el pastor Salvatore, mi amigo, me contaba de situaciones que pasaba en la iglesia y yo decía: no es posible. Yo por la tarde en la habitación le comentaba a Basti: ¿te das cuenta que es la misma estrategia? El diablo está en su lugar donde esté. Iba a decir en su cama, no sé si tenga cama. Y yo me lo imagino cruzado de brazos, ¿verdad? Tranquilamente ahí, rascándose el estómago, porque no tiene necesidad de desarrollar otra estrategia, porque las que tiene desde el principio le han funcionado. Desde el principio le han funcionado. Entonces, pero hoy en día creo que ha lanzado su mayor arsenal para distraer nuestro corazón del propósito de Dios. Amén. Para distraer nuestra vida. Dice la palabra: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En todo el año hemos recibido muchos testimonios. Aquí se han proclamado testimonios tras testimonios, amén. Y todos tienen un sello, se llama fe. Si usted se fija, cada que se dice un testimonio acá, generalmente, no todos, pero generalmente se dice: y tomaron la palabra. Se les declaró y lo creyeron, lo tomaron para sí, amén. Fueron e hicieron. Algunos dicen: escucharon el domingo el mensaje, el lunes fueron por lo de ellos y lo consiguieron, amén. Dios está contento con todo lo que tú has logrado. Dios está contento con todo lo que tú has logrado, porque lo has logrado a través de la fe. El enemigo está enojado. El enemigo está triste por lo que tú has logrado. Así que quiero que usted se prepare, por favor, y esté atento, ¿ok? Porque en estos días el enemigo tratará de distraerte aún más. Amén. Pero hoy tengo este mensaje para fortalecerte en el nombre de Jesús, y que usted tenga un cierre de año poderoso. Que ni a diestra ni a siniestra usted voltee, sino que no quite su mirada del autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien dice amén? No sé cómo haya sido tu año. Yo sé de algunas personas nada más. Su año ha sido fuerte, sorpresivo, bueno, maravilloso, bonito, terrible. Les comentaba hace un momento. Pero has llegado al punto de los últimos días de este año. Yo creo que Dios tiene ese vino preparado para usted. Amén. Cuando digo vino me refiero, hago mención de aquel pasaje donde Cristo convirtió el vino
perdóname, el agua en vino. Y el jefe de los meseros probó aquel vino que Cristo había convertido. Amén. Y aquel hombre se sorprendió por la calidad de ese vino. Amén. Vino y felicitó a Cristo y le dijo: oye, generalmente la gente que hace las bodas o las fiestas trae un buen vino al principio, y cuando todos están ebrios saca ya el corriente, ¿verdad? Que al cabo que ya ni se dan cuenta de eso. Ay, no, realmente uno no se da cuenta de eso. ¿Me acuerdo hace unos años? Hace unos años, pero esa es otra historia. Yo creo que Mercedes se acuerda, ¿verdad, Mercedes? Ay, Dios mío, en la escuela. Pero bueno, hoy no le voy a contar eso. Pero Cristo no hizo, le dijo: pero tú no has hecho eso. Tú has dejado el mejor vino para el final. Pues yo creo que hay un buen vino ahora. Hay un buen vino, y cuando digo vino, creo que hay un derramar del Espíritu Santo sobre nosotros en estos días. Aleluya, estamos cerca. Hoy es 15, nos quedan 15 días. Yo no sé, pero yo quiero encender los motores aún más de mi fe para estos últimos 15, 16 días que nos quedan del año. Te pregunto, levántame tu mano. ¿Quiénes de ustedes han recibido golpes en su fe en todo este año? Levánteme su mano. Golpes de todo tipo. Gracias por su sinceridad. Baje su manita. Es la gran mayoría de la iglesia. Quiero que te des cuenta. Yo te pude haber preguntado cualquier otra cosa y quizá el número de personas hubiera sido menor el que levantó la mano. Pero quiero que se dé cuenta cómo casi en lo general donde el enemigo atacado es en la fe. Amén. En la fe. Este año fui invitado a Villahermosa, Tabasco. Villahermosa, Tabasco, una de las iglesias que está bajo la cobertura del apóstol Guillermo también. Creo que es la primera iglesia que recibió de México su cobertura. Me sentí muy honrado para estar allá. Y mientras iba en el avión, te cuento un poquito esto en mi libro. Mientras iba en el avión, la parte que a mí no me gusta de los vuelos, yo creo que a nadie, son las turbulencias, ¿verdad? Cuando eso va muy quietecito y de pronto se enciende el foquito de que te abroches el cinturón, hace ping. Cuando tú vas dormido pegas un brinco cuando hace eso, ping, y aparece el numerito. Generalmente aparece, la imagen de que te abroches. Generalmente eso sucede 5 o 10 segundos antes de la turbulencia. Lo encienden, tú te lo pones y le aprietas, ¿verdad? Una vez bajando en Nuevo León, yo no traía el cinturón, a pesar de que eso se encendió ahí. Y el avión ha pegado un brinco como potro sin domar. No sé dónde escuché eso. Como potro salvaje, potro sin domar. Y pues se imagina usted el sustazo para que me haya levantado a mí del asiento. Entonces tú te lo pones ahí. Y cuando iba para Tabasco, me lo abroché y comencé a sentir los golpes del viento sobre el avión. Y es muy curioso, fíjate, hay veces que logras ver cómo el viento mueve el avión de lado. O sea, no es que lo mueva así ni así, sino que lo saca de su línea y se logra ver eso. Amén. Entonces pensé que de la misma manera sucede en nuestras vidas muchas veces. De pronto, a veces lo ves venir y a veces no lo ves venir, y ¡pum!, vienen vientos contrarios a tu vida. Todo está perfecto, todo está bien. Te están sirviendo el refresco, te preguntan que si quieres galleta o papitas fritas. Tú dices galletas, está bien. Apenas te están colocando las galletas y hace ¡king! Todo va bien. Apenas te habías puesto de acuerdo con tus hijos para la Navidad. Apenas habías acordado con tu familia ir de vacaciones. Todo estaba funcionando perfectamente bien y de pronto el viento hace por debajo ¡pum! Una ocasión estaba por aterrizar en la ciudad de... No, porque yo he pasado de todas, ¿ok? En la Ciudad de México, y justo en el World Trade Center de la Ciudad de México, ahí siempre da la vuelta el avión de Aeromar, el que viene de Ciudad de Victoria. Justamente llegan ahí, y se lo digo porque una vez viajé en la cabina, porque una vez me invitaron a viajar en la cabina, muchos de ustedes conocen eso, y el copiloto le dijo World Trade Center, ¡fum!, y dio la vuelta al avión. En una ocasión, en el mero World Trade Center, el avión... Le estoy quitando las ganas a muchos de viajar en avión, ¿verdad? Sí, pero a veces no hay de otra. A veces no hay de otra. Dio justo la vuelta el avión, y donde hace así, justo le pega ¡pum!, en la pancita del avión un viento. Entonces, si ya está así y luego le pega en la pancita del avión, ¿se imagina usted cómo se hizo eso? Que todos en el avión hicieron ¡ay!, incluyéndome a mí. ¡Ay!
Por cierto que iba un señor ebrio ahí y decía Six Flags. ¡Woo! ¿Ah? Me van a decir, le pasa para andar igual. Y pensé en esos momentos donde todo va bien, Dios mío. Tú vas, dices, ya voy a llegar a mi meta, ya voy a llegar al destino, ya voy a llegar a donde tengo que llegar, y de pronto, ¡pum!, algo te pega. Eso es lo que yo le llamo vientos contrarios, que no son vientos a favor, ¿ok? Vientos contrarios, digan todos conmigo, vientos contrarios. Cuando pienso en vientos contrarios, cuando pienso en voces contrarias, como yo le llamo también a nuestra fe, no puedo dejar de pensar en la vida de José. La historia de José, llamado el soñador, es muy larga, no la voy a contar este día, pero sí le quiero decir que fue un hombre que, siendo un niño, Dios, un jovencito de 17 años, Dios le mostró incluso el destino de un imperio, como fue el imperio egipcio. Amén. Le mostró Dios a sus 17 años el destino de una nación. Y eso es tan poderoso, porque hasta el día de hoy a muchos de nosotros Dios nos ha mostrado a dónde va la iglesia, a dónde va tu familia, a dónde va tu negocio, tu empresa. Pero que Dios te muestre el destino de tu visión, eso es un propósito aún mayor de lo que nosotros conocemos. Amén, amén. Pues Dios se lo entregó a José. Y cuando José tuvo la oportunidad de contárselo a su gente, a los suyos, lejos de no creer, o mejor dicho, lejos de creer, lo criticaron y atentaron contra su vida. La historia es larga. Atentaron contra su vida, lo vendieron a unos caminantes, a unos ambulantes que iban camino a Egipto. Al llegar a Egipto llegó como esclavo. La gracia de Dios estaba sobre él, pero estaba también sobre él el enemigo atacándolo. Finalmente termina en la cárcel acusado de algo que no hizo. Amén. Todo por contar el sueño que Dios le había dado. Amén. Todo por contar el sueño que Dios le había dado. En Génesis 37 le estoy hablando. Quiero hablarte de tres cosas rápidamente acerca de las voces contrarias a lo que Dios te dijo. En tu casa de paz, quiero decirte algo. Cada vez que tú recibes una clase en casa de paz, cada vez que recibes un tema en las casas de paz, Dios te está hablando allí. Dios te está hablando allí. Amén. Las voces contrarias a lo que Dios te dijo. Te voy a hablar acerca de la falta de recursos financieros, que es otro de los enemigos de la fe. Y número 3, te voy a hablar acerca del carácter no desarrollado, que es uno de los grandes enemigos hoy en día de nuestra fe. Las voces contrarias. Mira lo que dice la palabra en Romanos capítulo 10 versículo 7. ¿Estás aquí conmigo? ¿Estás bendecido? Póngame mucha atención. Romanos 10, 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Quiero que me pongan mucha atención, porque cuando dice la palabra el oír, habla también de la intención, de la búsqueda que nosotros tenemos. No únicamente la fe viene por el oír, como cuando la gente dice: mira, yo me duermo con la Biblia, la pongo ahí, hay que estar recibiendo el oído, porque la fe viene por el oír. No es únicamente eso. El oír, está hablando, el oír es la intención, amén, con la que usted viene a la iglesia, la intención con la que usted lee la Biblia, o le pide a su esposa que se la lea, o con la intención que usted pone el teléfono. Hoy en día tenemos muchos recursos para escuchar y leer la Biblia, ¿ok? Usted pone el teléfono, le da play, y mire, eso, mientras trabajas, mientras vas en el auto, mientras estás ahí en la casa, mientras te estás comiendo, usted puede escuchar la palabra. Pero resulta que está hablando de la fe, el elemento. La fe viene por el oír. Hay distintos tipos de fe. Hay fe viva, hay hasta fe muerta, dice la palabra. Fe activa, fe pequeña, fe grande. Grande es tu fe, le dijo el Señor alguna ocasión a alguien. Amén. Hay distintos tipos de fe que vienen con el oír. Por eso es que es importante que todo lo que Dios te diga y todo lo que tú creas, seas cuidadoso con quién lo compartes. Hablándolo me refiero. Hablándolo. ¿A quién se lo dices? Tienes que ser muy cuidadoso, porque la fe viene por el oír. Cualquiera de esas fe viene por el oír. El Señor me hablaba en la semana y me decía: dile al pueblo
que por muchos años muchos han vivido de la fe de otros. Yo comencé a pensar, ¿será, Señor, que hablas o te refieres a que en las familias el papá es el que está firme y por causa de la fe del papá la familia es bendecida? Y el Señor me decía, no, aclaraba mi corazón y me decía, han vivido de la fe que tienen otros porque escuchan a otros que tienen su fe enferma, quebrantada, caída, que no ha tenido alcances, que tienen una fe fría. Amén. Déjeme acomodo aquí tantito. Muchos han vivido con la fe de otros. Pastor, póngame un ejemplo. Cuando tú le cuentas a alguien lo que tú estás viviendo, lo que Dios te dijo. Dios me dijo que este será el mejor de los años. Amén. Oye esto que te voy a decir. Y no va a faltar alguien, porque está rondando en las redes, ¿ok? No va a faltar alguien que te diga, siempre dicen los cristianos eso, lo mismo. Cada año dicen, cierre de año poderoso. ¿Sí o no? ¿Ok? Y siempre hay uno que, como no tiene su año poderoso, tiene su fe en ese nivel. Y siempre dicen lo mismo. Y mira, ahí está el carro todavía el mismo, con los calambres que le dan a tu carro todavía. Vives de la fe de otros. Corres a preguntarle a alguien antes de Dios. Amén. Y generalmente cuando alguien no está en el filo de la fe, cuando alguien no está en el filo de la visión, en el filo de la unción, cuando alguien no está viviendo el poder de Dios, generalmente su voz va a ser contraria. Y cuando tú menos esperes, esa voz va a llegar a tu vida y tú vas a estar tranquilamente en el vuelo de tu vida. Te van a estar sirviendo refresco en el vuelo de tu vida. La azafata o sobrecargo te va a decir galletas o sabritas, y tú le vas a decir galletas, y de repente ¡pum!, la voz contraria va a llegar. Ese es un enemigo, usted tiene que identificarlo. Pastor, entonces quiere decir que me voy a aislar porque ahí en el trabajo todos son barbarazos. No, yo no estoy hablando de eso, sino que disciplines tu oído. Disciplina tu oído. Cuando mi esposa y yo, cualquiera de los dos, porque a veces yo también tengo mis días donde la fe, la agujita de la fe anda como así, como llegando a la reserva. ¿Cuántos han estado así en su vehículo? Qué bueno. Ok, ustedes tienen vehículos híbridos, no funcionan con gasolina. El mío funciona con gasolina y a veces anda cerquita de la E, que significa empty. Ok, por si acaso, información general. Empty no significa reserva, es una E, no una R. Ok. Tenemos una nueva versión. Dice que la E significa échale. Gracias, Ociel. Está bueno eso, ¿eh? ¿Me estoy explicando esta mañana? No es que te vas a aislar. Ten este consejo, por favor, amigo y hermano que nos acompañas de las casas de paz, hijos de la casa. Sea cuidadoso, sea selectivo. Amén. Sea cuidadoso con quien le va a compartir. Proteja su fe, guárdela. Usted sabe por qué está creyendo. Si su matrimonio, ustedes en su equipo hagan equipo, ustedes saben a quién están creyendo. Hay muchas cosas que yo no le cuento a nadie y no son pecados. Hay proyectos personales que no se los cuento a nadie. Yo sé a dónde voy, y con esta fe que Dios me ha dado, si está pequeña, si está grande, fuerte o débil, con esta lo sacamos adelante en el nombre de Jesús. Y cuando tengo necesidad de contárselo a alguien, yo ya sé con quién ir. Incluso en la iglesia, incluso en la congregación, yo sé con quién ir y suelto ciertas cositas así. Esta mañana estaba yo parado afuera y estaban algunos de nuestros hijos en la fe, y solté 3 cositas de por lo que estoy creyendo, porque yo sé con quién lo suelto. Amén. Y lo que recibí fue algo que me edificó, y recibí palabras tan sencillas: Dios proveerá. Amén. Pero cuando tú sueltas así y que alguien diga, fíjese que yo también estoy en esas ando yo, he tenido un año bárbaro, bruto. Amén. O esta es otra, las burlas de tu fe. ¿Alguien se ha burlado de tu fe? ¿Para qué se lo cuentas? Bien, si usted le va a contar algo a alguien, cuente lo que Dios le ha hecho a usted. Cuente lo que Dios ha hecho en usted.
No necesariamente a dónde vas o por lo que estás creyendo. Cuenta lo que Dios ha hecho en tu casa, en tu familia, a especial a ese que se burla. Amén. Cuéntale lo que Dios ha hecho. Oh, Espíritu Santo, gracias, Señor. Porque la fe viene por el oír. Cuídalo. Amén. La fe puede ser afectada hasta por las noticias de la televisión, por las noticias del radio, por lo que escuchas en la colonia, con los vecinos que están barriendo. Ya supo, vecino, ahí, cuidado. ¿Me estoy explicando? Amén. Cuidado. Me gustó mucho algo que escuché esta mañana también. José Luis me decía, y hablábamos de un tema y decía, y luego la cuesta de enero, pastor, pero para nosotros los hijos de Dios no hay cuesta de enero. Amén, gloria a Dios. Así es. ¿Alguna vez te has preguntado? Te voy a salvar un poquito y te voy a sanar. Alguna vez lo compartí, pero Dios me inspiró para decírtelo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la gente no te entiende cuando le cuentas lo que Dios te dijo? O algunos se burlan, o algunos se quedan callados, inertes, no te dicen nada. Amén, así como están ustedes que no me dicen ni amén. ¿Alguna vez te has sentido que no te comprenden, que no te entienden? Tengo la respuesta, dile que está al lado, me van a dar la respuesta. ¿Sabes por qué no te entienden cuando Dios te habla a ti? Precisamente por eso. Porque Dios te habló a ti y no les habló a ellos. Y para algunos también puede ser una respuesta que va a sanar su corazón y va a decir, es que Dios se lo dijo a él y es para él ese propósito. Y para otros puede ser motivo de que te odien. Sí. Cuando dicen, ¿y por qué nomás a él Dios le habla o qué? ¿Por qué? ¿Me explico? No te sientas incomprendido. Por favor, cuando no te entiendan, ve con los de la fe. Yo le he contado proyectos grandes a los de la fe y me dicen, en el nombre de Jesús, usted puede. Amén. Mira, a veces voy con mi mamá, yo tengo 44 años, todavía voy con ella y le digo, ora por mí porque aquí voy como nunca. Me dice, a ustedes Dios siempre los saca adelante, hijo. Eso es todo lo que necesito. Eso es todo lo que necesito. Hoy, en esta mañana, todo lo que tú necesitas es que yo te declare, Dios siempre te ha sacado adelante. Dios siempre te ha sacado adelante. Amén. Ten mucho cuidado con las voces contrarias. No estoy en contra de la opinión de tus padres, por favor, espero explicarme. No estoy en contra de la opinión de la autoridad en tu casa. No estoy hablando de eso. Dame un poquito más, hijo, de aquí, para no gritar. No estoy hablando de eso. Pero tienes que saber identificar una voz que venga contraria. Usted se acuerda cuando Cristo anunció que se iba a ir al cielo. Y Pedro le dijo, ¿por qué no puedo ir contigo? Yo doy mi vida por ti. Cristo logró descubrir la voz contraria. Y le dijo, apártate de mí, Satanás. No era Pedro, era Satanás. Y no podemos ir por la vida nosotros diciéndole a la gente, apártate de mí, Satanás. Quítate, diablo, quítate, Satanás. Pero sí tienes que identificar las voces. Porque el diablo quiere distraerte. El diablo quiere quitarte tu porción. El diablo quiere quedarse con lo que te corresponde a ti. Amén, amén. Número 2. Uno de los enemigos de la fe actualmente, siempre, pero actualmente ha crecido, estoy seguro, es la falta de recursos financieros. Y no estoy hablando de pobreza. No estoy hablando ahora mismo de pobreza, sino que simplemente no tienes lo que necesitas. Hay proyectos en esta iglesia que están detenidos porque no tienes lo que necesitas. Hay sueños que están varados allí porque no tienes lo que tú necesitas. Y ese es uno de los enemigos de la fe. Principalmente cuando Dios toma tiempo para hablarte específicamente y te dice, Dios te dice que te va a bendecir financieramente y resulta que estás viviendo la peor etapa. Y resulta que estás viviendo tu peor momento. Cuando el Señor nos habló a mi esposa y a mí, nos confirmó, compartió un poquito el jueves, cuando nos confirmó acerca del llamado al pastorado, vino en el peor momento financiero de nuestras vidas. Y yo quise negociar con Dios y dije, Señor, dame la oportunidad de viajar unos cuantos meses más, pago las tarjetas de crédito y mira, Señor, aquí va a haber tarjetas de crédito. O sea, yo ofreciéndole un banco al dueño del banco. ¿Te das cuenta de eso? Aquí va a haber tarjetas para pasarle, mira, pantallas,
Y el Señor me cayó la boca y me dijo: te dije que ya. Amén. Usted conoce esa historia. Y vino en el peor momento. Y lo recuerdo como si fuera ayer. Es muy poquito el tiempo que tenemos todavía como iglesia. El año que viene vamos a cumplir apenas 6 años. Apenas 6 años. Apenitas. No somos la iglesia de los 30 años, ni de los 40, ni de los 50 años. Tenemos apenas 5 años y no sé, 10 y tantos meses, 8, no sé. Amén. Y Dios nos ha sostenido. Pero uno de los limitantes es el recurso financiero. Y yo no sé cuál ha sido tu necesidad financiera en el año. No sé cuál ha sido la lucha que has tenido. Sé de algunos nada más. Pero yo quiero declararte que tú sirves al dueño del oro y la plata. Que tu papá es el dueño del oro y de la plata. Amén. No es un vecino, no es un amigo, no es un conocido que tú tienes. Es tu papá. Es tu papá. Tú necesitas quitar tu mirada de esa necesidad financiera. Amén. Hay muchos proyectos que están sellados por esa frase. Están detenidos, y lo que los tiene detenidos es el sello de esta frase: si tan solo tuviera para hacerlo, lo haría. A veces se justifican unos a otros. Tú sabes que si yo tuviera, lo haría. Y el otro dice: sí, te entiendo. Wow, son pláticas que no llegan a ninguna parte. Yo sé que me he ganado el enojo de algunos. Yo lo sé. Yo me he ganado el enojo de algunos porque les he ido a picar sus costillas. Y les he dicho: si no tiene, búsquele, mijo, en el nombre de Jesús. Crea en el nombre de Jesús que se le va a abrir una puerta. Yo no soy un asesor financiero. Yo no soy un asesor financiero, y quien lo es, qué bueno. Yo no sé estrategias financieras y decir: tienes que hacer esto, haz acá, abre esta cuenta, ponlo por este lado, acá, y de aquí pasas el recurso para acá, haces una transferencia para acá y resuelves el problema. Yo no soy asesor financiero, pero soy un hombre ungido que he visto la gloria de Dios. Amén. Y sé que el poder de Dios puede cambiar y mover números, y los he visto en mi vida. Y Dios me ha permitido ver la gloria de Dios en las finanzas como usted no tiene una idea, por años. Amén. Que no te limite tu presupuesto financiero. Esto no quiere decir que vas a ser un despilfarrador. No, que no te limite tu fe. Que no te limite lo que traes en tu bolsa. Esto no te puede limitar. Sueñe, créale a Dios. Amén. No esté pensando por el 2025, ahora 2019. Sueñe, por favor, que su año será mejor todavía. Estos 16 días que le quedan al año, amén, que será mejor, que será poderoso. Ciérrele la puerta a ese enemigo de la escasez. ¿Le estoy hablando a alguien en esta mañana? Y yo entiendo por qué. Porque a mí me ha visitado en ocasiones eso, créame. Y me ha visitado fuerte esa preocupación. Oh, Espíritu Santo. Eclesiastés 3:19. Mira lo que dice: por el placer se hace el banquete, y el vino alegra a los vivos, y el dinero sirve para algunas cosas. El dinero sirve para todo. Por eso es que el diablo, escúchame bien. Ahí déjamelo, hija, por favorcito. Por eso es que el diablo, a través de la religiosidad, ha querido dañar a la iglesia, sacando el tema de las finanzas de las iglesias, diciendo: es que esos apóstoles apóstatas de la fe que van detrás del dinero, esos pastores que se quedan sin cabello por estar enseñando esas cosas, todas esas cosas. Por eso es que la religiosidad, que es una de las armas más fuertes del diablo, vino y dijo: ese tema es diabólico. Pues mire el tema: por el placer se hace el banquete, y el vino alegra a los vivos, y el dinero sirve para todo. Para todo. Se quiere bañar, necesita pagar el agua, ¿cierto? Quiere comprar un calentadorcito, hay que pagar la luz. Usted quiere ir a la tienda, hay que ponerle gasolina o dinero para el micro. Amén. Quiere comprarse un suéter, ocupa. Quiere comer un buen pastel, vaya, no seas fresa y compre a Jesús Zapata. Amén. Es que hay una ganancia ahí de por medio en el negocio.
No se crea, comisión. Estoy explicando, hijos. El dinero sirve para todo. Y este pastor no se va a callar de enseñártelo, de enseñarte las claves, porque el dinero sirve para todo, incluyendo para honrar a Dios. Incluyendo para honrar a Dios. En el nombre de Jesús. ¿Le das gracias a Dios por su palabra? Den un aplauso al Señor, por favor. Hoy en día seguimos funcionando como iglesia. Y había días que yo pensaba, no vamos a poder, Basti y yo. Le quise ayudar al Espíritu Santo, diciéndole: Señor, mira, yo voy a tener, por 3 meses voy a tener la iglesia teniendo servicios todos los viernes, para yo salir los fines de semana a predicar, cantar, vender los discos y traer finanzas para comprar las cosas que sirven. Y el Señor me dijo: bueno, hoy lo puedo interpretar así. Y me dijo: bueno, dele, mijo, saque adelante usted. Amén. Así que por 3 meses estuve desgastado, viajando como loco por todas partes. Y yo decía: ¿cómo es posible que no nos alcanza para pagar nada en la iglesia? Y Dios diciendo: dele, mijo. Amén. Usted sabe lo que va a hacer entonces, pero el dueño de la obra soy yo. Amén. Desde entonces, cuando lo entendí, no me crucé de brazos ni me acosté. Amén. Sino que mi perspectiva se volvió correcta. Haré mi parte y Dios hará la suya. Amén, amén. Número 3, para terminar. Dios te bendiga, hijo. Personas que están recibiendo la palabra. Oh, wow. Número 3. Entonces, número 1, amén. Número 1, las voces contrarias. Número 2, la falta de recursos financieros. Y termino con esto. Hay muchos enemigos de la fe, pero te estoy hablando nada más de estos 3. Y este tiene que ver con lo que me he dedicado los últimos 2 años, donde no ha sido fácil, no ha sido sencillo, pero este último ha fortalecido la vida de muchos. Los ha madurado a muchos, incluyéndome a mí. Y esto es, no de los enemigos de la fe, es el carácter no desarrollado. A todos Dios nos dio una medida de fe. Todos tenemos fe, pero Dios necesita un carácter que sostenga la fe que Dios te ha dado. Es la palabra que Cristo crecía en estatura y en sabiduría. La palabra estatura en el original es carácter. Amén. Cristo crecía en carácter. Por eso es que Dios permite que pases cosas difíciles. Los padres naturales no queremos que nuestros hijos pasen cosas difíciles, pero cuando les evitamos pasar las cosas difíciles a nuestros hijos, les estamos pasando que sufran el proceso de la madurez. Les estamos evitando que sufran el proceso de la madurez. Y le decimos: no vayas por aquí, hijo. Cuando mi hija estaba más pequeña, me dolía tanto. Ahora casi no sucede eso, que le pase eso a ella, pero me dolía tanto que de pronto chocara con algo. Y vivía con moretones en la cara. Vivía con moretones aquí en los pómulos y en la cara. Y de pronto se caía. Y mi esposa Basti, la primera reacción era ir por ella y levantarla. Y la tenía que tomar de la mano y le decía: shh, aunque me doliera, déjala que se levante sola y que busque un lugar de donde agarrarse. Ahora, no estaba tan valiente hablando ahí. ¿Me explico? Porque a los hijos les quitamos el proceso de la madurez. Un pastor que está detrás de las personas todo el tiempo, mi hija, no vayas, no, ¿qué ocupas? Es un pastor que le roba el proceso de la madurez a la gente. Amén. Un pastor que únicamente dice, si acaso lo tienes, ¿verdad? Si acaso lo tienes. ¿Cuánto ibas a pagar, hijo? Ay, déjame, Dios, por favor, para poder traerle a Víctor. Ten, hijo, ve y paga. Amén. Te estoy robando el proceso de la madurez. Si puedo ayudarte, te ayudo. Y lo he hecho con muchos. Gracias al Señor por ello. Amén, gracias a Dios. Pero no quiero robarte el proceso de la madurez. Te bendigo, hijo, en el nombre de Jesús. Jesucristo desarrolló el carácter en sus discípulos. A algunos los reprendió, a otros los envió, a otros les quitó de sus funciones, los separó de sus funciones para formar su carácter. Usted podrá tener fe, pero si su carácter no está desarrollado, la fe estará inactiva. Por eso es que en esta casa usted encuentra un ministerio que desarrolla el carácter de las personas. Que cuando hay un no, siempre hay un ¿y por qué no? Tiene que haber una opción por ahí. Tiene que haber una alternativa por allá. Amén. Es que no puedo. Claro que puedes. Es que ya no lo encontramos. ¿Cuántas veces intentaste? 10. Hay una 11.
Y ahí me he echado algunos cuantos enemigos, decir, hombres, que ese pastor, aleluya, ay. Y otros se quedan así, pasivos. Amén. Pero Dios quiere desarrollar tu carácter. Y quiero decirte que el Señor ha permitido que pases lo que has pasado en este año. Y quizá no te has dado cuenta, pero hoy estás fuerte. Termino con esto. Hoy estás más fuerte que nunca. Estás listo para seguir creyendo por más. Yo sé de algunos que su año tuvo aguas altas que los quisieron ahogar, pero mira, flotaste. Y no nada más flotaste, tus brazos están fuertes porque nadaste duro y nadaste fuerte. Estás de pie porque Dios está contigo. Amén. Propósito y destino están en manos del carácter. Propósito y destino están en manos de tu carácter. Amén. Le voy a decir una frase militar: ¿te vas a quejar o vas a hacer lo que tienes que hacer? Dile que está al lado: ¿te vas a quejar o vas a hacer lo que tienes que hacer? Amén. Amén. Díselo, Mario, díselo, Mario. Amén. ¿Te vas a quejar o vas a hacer lo que tienes que hacer? Últimos 2 versículos y termino, se lo prometo. Dios está hablando esta mañana. Dios está hablando esta mañana. Personas que no son carpinteros, pero que trabajan la madera, como Jorge. Hay distintos tipos de lija, ¿cierto, hijo? Para cada propósito. Para cada propósito. Luis, que eres un artista también de la madera, hijo. Hay distintos tipos de lijas. Y Dios usa distintos tipos de lijas para pulirnos a nosotros. Amén. Algunos le aseguro que no aguantarían la lija que le tocó a él. O con la lija que tiene él, que apenas una cosita. Otros se morirían. Dios tiene distintas maneras de tratar el carácter de nosotros. Pero Dios trabajó en Pedro. El, para los ojos de muchos, el menos indicado. El menos indicado. Pero un día Jesucristo se tomó el tiempo de acercarse a Pedro y soltarle esta bomba. Juan capítulo 1 verso 42. Acompáñame en las pantallas, por favor. Juan 1:42 dice: y le dijo a Jesús, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú eres llamado Cefas, que quiere decir Pedro. ¿Ok? Tú eres Simón, hijo de Jonás, y tú serás llamado, le cambió el nombre, y tú serás Cefas, que quiere decir Pedro. Pedro significa piedra, roca. Quiero que vea lo que le dijo: a partir de hoy, Pedro, te vas a llamar piedra, te vas a llamar roca, piedra. Y fue algo muy poderoso lo que le dijo Jesucristo a Pedro, porque eso está en el primer capítulo apenas de Juan. Amén. Lo que venía era la formación de Pedro. Tú vas a ser una piedra. En otras palabras, yo me voy a multiplicar en ti. Porque Cristo se consideró la piedra del ángulo que desecharon los edificadores. Cristo ejemplificó las 2 casas del insensato que la construyó en la arena y el sabio que la construyó sobre la roca. Cristo se hizo llamar a sí mismo roca. Y Cristo le dijo a Pedro: tú serás como yo. Tú serás una piedra como yo. Y para ser una piedra tienes que ser formado. Y al día de hoy, muchos de ustedes no han visto su bendición porque no han llegado a ser piedra. Pero hoy, este día, si tú te pones en disponibilidad a Dios, Dios te va a formar. Y me voy a atrever a decir una locura: le quedan 16 días a Dios para formarte. Amén. Para que tengas un cierre de año hermoso y poderoso. Jesucristo quiere que seamos como Él. Jesucristo quiere que seamos como Él. Póngase de pie, por favorcito, en esta hora. Te bendigo, Fermín, en el nombre de Jesús. Te bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, qué poderoso, qué poderoso. Vamos a orar en esta hora y vamos a bendecir al Señor. Amén. Hoy perfumamos tu trono, Señor. No sé dónde esté tu fe, ni sé dónde ha estado tu fe. Amén. Lo que sí sé es que hoy Dios está quitando de por medio los enemigos de tu fe. Amén. Hoy Dios vuelve a ocupar el lugar importante en cuanto a tu fe, en el nombre de Jesús. Ministro, la hermana nos comenta que 2 semanas después de activa, ella
Entonces le digo, Karen, yo sabía que si yo le decía a mi papá iba a decir, ahí está, o sea, págalo, pero yo no quiero eso, le digo, yo quiero depender de Dios. Yo le dije a Dios, yo voy a depender de ti ya, Padre. Entonces pasa el Congreso Activa y yo se lo ofrecí al Señor, o sea, le dije, Señor, tú encárgate de ese detalle. Pasa una semana y pues no tenía el dinero. Y yo dije, yo no voy a pedirle a mi papá, Señor. Era un lunes y yo ya estaba con el nervio encima porque para el viernes a más tardar yo lo tenía que pagar. Entonces yo dije, ya es la última semana, ¿qué voy a hacer? Entonces pensé en pedir prestado ese mismo lunes. Entonces me habla esta persona y le digo a Karen, por alguna razón ella me habla de usted. Y me dice, contadora, ¿puede venir? Quiero platicar con usted. Y yo dije, pues a lo mejor tiene algún detalle. Yo sé que ella es cristiana, yo sé que ella también se congrega. Y lo único que hace al final, porque fue muy rápida la plática, me dice, tenga, contadora, usted lo va a entender. Yo dije, ok. Entonces yo lo tomo y le digo a Karen, yo pensé que era una petición de oración, o sea, sinceramente. Me subo al carro y nos vamos. Y dice la niña, ¿qué veniste, mamá? Le digo, pues no sé, realmente no me dijo, pero vámonos a la casa, mamá. Llegando a la casa, abro el sobre, pensando que era una carta. ¿Y cuál sería mi sorpresa, ministro? Realmente era 4 veces más.